Hola, soy Jacobo Ramos. Bienvenido a Pastor Robert Morris Ministries. Estoy seguro de que serás bendecido con el mensaje de hoy del Pastor Robert. Nos alegra mucho que nos acompañes. Es mi oración que encuentres propósito y significado al escuchar al Pastor Robert revelar verdades bíblicas de la palabra de Dios. Estamos comenzando una nueva serie llamada Los dones de Jesús. Y esto no se debe confundir con los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas categorías de dones. Hay muchos que toman estos 5 y los unen con los dones del Espíritu Santo. Ahora, quiero decir, y la mayoría de ustedes lo saben, pero nosotros creemos plenamente en los dones del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo. Así que esto no es para minimizar los dones del Espíritu en absoluto, pero estos 5 son dones de Jesús. Y mucha gente no sabe que Jesús mismo dio estos dones a los humanos o a la humanidad. Jesús mismo dio estos dones y están en Efesios 4. Y estos dones serán apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero de lo que vamos a hablar es cómo me ayuda un apóstol, cómo me ayuda un profeta, cómo me ayuda un evangelista. En otras palabras, ¿por qué Jesús te dio estos dones? Déjenme mostrarles. Efesios 4, versículo 8 dice, por lo tanto dice, cuando ascendió, y esto se escribe con mayúscula refiriéndose a Jesús, cuando ascendió a las alturas, llevó consigo a los cautivos y les dio dones a los hombres. Él es el sujeto. Él ascendió, llevó consigo a los cautivos, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento, y Él dio dones a los hombres. Así que estos son los dones de Jesús. Estos son los únicos 5 dones que se nos dice que dio a los hombres. Y esta palabra hombres aquí es la humanidad. Y luego miren el versículo 11. Y Él mismo dio. Él mismo dio. Jesús mismo hizo a algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y a algunos los hizo pastores y maestros. Y luego el versículo 12 nos dice por qué. Para capacitar a los santos, para la obra del servicio. Así que la razón por la que nos dio estos dones es para capacitar a los santos para la obra del servicio. Bien, yo soy uno de estos dones. No sé si alguna vez han pensado en eso, pero solo quiero que sepan que soy un don de Jesús para ustedes. y no pueden devolverme. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí está el asunto. Como un santo, como un creyente en Cristo, yo hago la obra del servicio. Pero como pastor, yo los capacito para realizar la obra del servicio. En otras palabras, cuando dices, tengo un amigo que está pasando por problemas matrimoniales, pastor, ¿podrías hablar con él? Sí, tengo algo de experiencia en esa área. Hay mucha gente que tiene más experiencia y es mucho mejor que yo en el asesoramiento matrimonial. Pero eso es algo que puedes hacer. Puedes estar capacitado para ayudar a la gente en su matrimonio y a veces necesitan ayuda profesional. Ustedes pueden pastorear a un amigo que necesita aceptar a Cristo, pueden llevarlo a Cristo. Lo que prefiero es capacitarlos para que lleves a la gente a Cristo. ¿Entienden lo que digo? Así que como santo puedo llevar a la gente a Cristo, pero como pastor los capacito a ustedes para llevar a la gente a Cristo. ¿Me siguen todos? Y eso es lo que hacemos. Entonces, hablaremos sobre los apóstoles. Y por eso el título del mensaje de hoy es Apóstoles. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de apóstoles. En primer lugar, deben saber que hay más de 12. Ese es un malentendido común en la iglesia. Los 12 apóstoles. Permítanme que se los aclare anticipadamente, porque algunos dirán, bueno, los apóstoles fueron enviados por Jesús. El único problema con eso es que uno de ellos lo traicionó. Así que ahora son solo 11. Y dicen, bueno, Pablo tomó su lugar porque fue enviado por Jesús. Y vamos a hablar de Pablo. Pablo era un apóstol. Pero permítanme mostrarles de dónde
vinieron los apóstoles primero, ¿de acuerdo? En Lucas 9, versículo 1, entonces él llamó, quiero que vean esta palabra llamado, porque vamos a hablar de la diferencia entre ser llamado y ser enviado en un momento. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar las enfermedades. Los envió a ellos a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Ahora esta palabra enviado es el verbo para apóstol. Es apostelo. El sustantivo es apóstos, apóstolos. Apóstolos, que es un apóstol, una persona. Pero el verbo significa enviar. Así que los envió, y repito, este es el verbo para el sustantivo apóstol. Bien, ¿todos lo entendieron? Así que los envía, y luego en el verso 10 dice, y los apóstoles, déjenme decirlo de otro modo, de otra manera, los enviados. Solo necesito detenerme un minuto. Bien, apóstol significa, eso es lo que significa en griego, una persona enviada con un mensaje, ¿de acuerdo? Y los apóstoles, versículo 10, los enviados, cuando volvieron, le contaron todo lo que habían hecho, ¿bien? Así que hay 12 de ellos, ¿verdad? Muy bien. El único problema está en Lucas 10. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70 también. Y los apostelo, los envió a ellos la misma palabra, de dos en dos, ante su rostro en cada ciudad y lugar donde iba. ¿De acuerdo? Bien, no eran solo 12. En el capítulo siguiente, Él designó a otros 70 enviados. Y los envía apóstoles. Esta es mi pregunta. ¿Eres un enviado? Hay algunas personas a las que Dios quiere enviarte a servir también. Ahora, ustedes no son apóstoles ni capacitan a otros para ser enviados. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero ustedes son enviados alguna vez, cada uno de ustedes. Puede que te envíen a los educadores, porque ese puede ser tu campo. Puede que te envíen a los trabajadores médicos, puede que te envíen a los trabajadores de la construcción, puede que te envíen a los ingenieros. No sé a dónde te envían, puede que te envíen o te hayan enviado a tu vecindario. Un apóstol es una persona enviada por Jesús con un mensaje. Y si crees que no has sido enviado por Jesús, solo tienes que leer la Gran Comisión. Él nos envía a todos, pero los apóstoles nos ayudan a ser enviados. Bien, hay un proceso entre ser llamado y ser enviado. Hay mucha gente que no entiende que hay un proceso. Incluso hubo un proceso con el propio Hijo de Dios, Jesús. Él fue carpintero hasta los 30 años. Es posible que hiciera muletas cuando era carpintero para la gente que pudo haber curado. Es posible que él hiciera algo para las personas que estaban por morir. Es posible que haya hecho ataúdes para gente que podría haber curado. Digamos, durante 30 años no hizo un milagro. ¿Qué estaba haciendo Dios? La Biblia dice que estaba aprendiendo obediencia durante ese tiempo como humano. Obviamente era totalmente divino y totalmente humano, pero estaba aprendiendo. Así que hubo un proceso incluso para Jesús. Entonces, hay un proceso entre el llamado y el envío. Y mucha gente me dice, Pastor Robert, usted entiende que tengo un llamado en mi vida. Lo que quiero decir es, no has entendido que todos tienen un llamado en sus vidas. No me importa a mí cuál es tu llamado. Me gustaría saber, ¿te han enviado? ¿Has pasado por el proceso para tener la autoridad de manifestar tu llamado? Porque el proceso te desarrolla para cumplir con la responsabilidad del llamado y el proceso. El llamado es el qué y el dónde y el a quién, pero el envío es la autoridad y la unción para servir en esa área.
Y Dios desarrolla un proceso en tu vida. Bien, daré un par de ejemplos. Abraham fue llamado a los 75 años para ser el padre de muchas naciones, pero no fue enviado hasta los 100 años. Isaac no nació hasta los 100. Por cierto, la tentación entre el llamado y el envío es producir el llamado en la carne. Bien, eso fue mejor de lo que pensaban. No tienen que aplaudir. Eso es mejor de lo que pensaban. Dios lo llamó a ser padre a los 75 años. Fue enviado a los 100, pero cuando tenía 86 años, él y Sara descubrieron cómo producir la llamada en la carne. Moisés fue llamado a ser un libertador de Israel al nacer en realidad, pero no fue enviado hasta los 80 años. Y a los 40 decidió producir el llamado en la carne. De hecho, era tan arrogante que decidió que podía liberar a Israel de un egipcio a la vez. Y entonces Dios le dice, no estás listo, así que va a un desierto a pastorear ovejas durante 40 años. Y entonces cuando Dios aparece y le dice, ahora vas a liberar a Israel en Egipto, ¿recuerdas lo que dijo Moisés? Yo no puedo hablar. Bueno, tú tampoco podrías hablar si has estado hablando con ovejas durante 40 años. Y esto es lo que Dios respondió cuando Moisés dijo, yo no puedo hacer esto. Dios dijo, ahora estás listo. A los 40 pensaste que podías hacerlo solo. Pero ahora sabrás que yo soy el que lo hace a través de ti. Muy bien, así que lo que quiero hacer es mirar lo que creemos todos los teólogos, que el apóstol preeminente del Nuevo Testamento, que no era uno de los 12, era Pablo. Y sabemos que él es el apóstol. Un tercio de las veces que se usa la palabra apóstoles en el Nuevo Testamento se refiere a Pablo. No hay duda de que él era un apóstol. Solo un versículo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol. Voy a mostrarles cuándo fue llamado y cuándo fue enviado. Hechos 9 es cuando se salvó, es cuando fue llamado. Y esto es lo que Dios le dijo a Ananías, quien puso las manos sobre él y oró para que recuperara la vista. Esto es lo que Dios le dijo. Pero el Señor le dijo, ve, porque eres un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Está el qué, y el dónde, y el cuándo. Quiere decir, y el a quién lo iba a hacer. Esto es lo que le ha llamado a hacer, donde le ha llamado a hacerlo y a quién lo va a hacer. Pero el cuándo no se sabía. Muy bien, hay tres cosas. Ustedes sabían que yo diría tres. Hay tres cosas que necesitas desarrollar en tu vida para poder cumplir con el llamado que hay en tu vida. En otras palabras, para llegar a donde el Espíritu Santo puede enviarte. Muy bien, aquí está el número 1, la relación. Relación. Hechos 9, y estamos viendo la vida de Pablo. Hechos 9, justo después de que Pablo se salva, verso 26, y él no fue llamado Saulo hasta que fue llamado Pablo. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo de él y no creían que fuera un discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los enviados, o a las personas que capacitan a otros para ser enviados, a los apóstoles. Y les declaró que había visto al Señor en el camino y luego le había hablado y cómo había predicado audazmente en Damasco en el nombre de Jesús. Así que estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos entrando y saliendo? ¿Cuánto tiempo estuvo construyendo la relación? Bueno, déjenme decirlo de otra manera. ¿Cuánto tiempo le tomó al apóstol preeminente del Nuevo Testamento para pasar de su llamado hasta su envío? Fue llamado en el 34 DC, un año después de que Cristo fuera crucificado. Algunos dicen que 4 años, que fue crucificado en el 29 DC, lo que realmente creo. Y todo porque nació en el 4 AC. Y ya hemos hablado de eso. Pero el punto es que unos años después de que Cristo resucitó, fue llamado en el 34 DC, fue enviado en el 48 DC, 14 años.
Le tomó al apóstol preeminente 14 años. Oigan, a Jesús le tomó 30 años. Esto va a ser un proceso que Dios te salve. Eso no significa que no sirva a la gente durante el proceso, porque son santos y todos servimos a la gente y todos somos testigos. Y Pablo incluso hizo algo de predicación durante ese tiempo. Pero en Hechos 9 él es llamado, en Hechos 13 lo envían y hay 14 años en medio. Bien, la relación es tan importante para tu llamado y para que puedas cumplir tu llamado. Muy importante. La Biblia dice, la primera cosa que quiero que hagas es desarrollar una relación con ellos. Mientras desarrollas una relación con ellos, aprendes a confiar en ellos o a no confiar en ellos. ¿Entienden eso? Algunos aprenden a no promover, a no confiar. Pero si aprendes a confiar en ellos, entonces les das alguna responsabilidad. Y si cumplen con esa responsabilidad, entonces les das una posición. Y con esa posición, Dios les da autoridad, porque la autoridad viene de Dios. ¿Me están siguiendo? Esta es la forma. La relación es muy importante. Escuchen esta escritura. Me encanta esta escritura. Proverbios 27:17. Como el hierro afila el hierro, así un hombre afila el semblante de su amigo. En otras palabras, de alguien con quien está en relación. Ahora, esta palabra semblante significa cara, pero es más profunda que eso. Significa toda tu persona, o tu carácter, o tu personalidad. Representa lo que está pasando dentro de ti que causa que tu cara se vea como se ve tu semblante. En otras palabras, si tu persona, tu alma está triste, tu cara está triste. Si estás emocionado, tu cara está emocionada. Y tu personalidad está hecha de las experiencias que has tenido en la vida hasta ahora. Así que déjenme decirlo de otra manera. Si fuiste abusado de niño y aún no has sido curado de eso, y Jesús es el único que puede sanarte, pero si no has sido sanado de eso aún, y Él usa la palabra y usa consejeros, hay personas que tienen el don, un don para ayudarte a superar esas cosas. Pero si no has sido sanado de eso, cuando se te da autoridad, serás un abusador. Pero las personas que pueden ayudarte con ello son personas con las que tienes una relación. Así que nunca cumplirás con el llamado de Dios en tu vida y serás enviado. No serás enviado hasta que primero desarrolles una relación con algunas personas que te puedan ayudar. Aquí está la segunda cosa que necesitas desarrollar, la administración. Ahora no estoy hablando de dinero, ¿bien? Hablaremos del dinero en un rato, porque eso es parte de ello. Pero voy a hablar de otras áreas de la administración. Hechos 11, versículo 27. Y en estos días vinieron los profetas. Recuerden que Pablo se salvó en el 9. Esto es Hechos 11. Y en estos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó y mostró por el Espíritu que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo, lo que también sucedió en los días de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno según su capacidad, así es como decimos, por cierto, decidieron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. El verso 30 dice, ellos también hicieron y enviaron el mismo verbo en griego para ser un apóstol, a los ancianos por las manos de Bernabé y Saulo. Ahora, esto es lo que quiero que noten. Esta fue la primera tarea dada a ellos por los ancianos de la iglesia o el liderazgo de la iglesia. Pero no era a predicar una cruzada por toda la ciudad. Era para llevar una bolsa de banco de una ciudad a otra. Verán, si no puedes ser fiel en las cosas pequeñas, no puedes ser fiel en mucho. Y Bernabé y Saulo eran considerados maestros en ese momento, no apóstoles, sino maestros. Y también dijeron y se quedaron a enseñar algo a la gente y se quedaron un año. Así que esto es parte de ello. Entonces, quiero decirles tres cosas acerca de los bienes que Dios nos da a todos para administrar: el dinero, el tiempo y la energía. Y solo quiero darles un poco de sabiduría sobre ellos, ¿bien? Así que, en primer lugar, el dinero. Él nos da todo el dinero para que lo administremos, ¿bien?
A medida que uno envejece, recibe más dinero. Eso espero. En otras palabras, espero que ganes más a los 50 que a los 20. Ojalá. Si no es así, ponte en contacto con nosotros. Te ayudaremos, ¿de acuerdo? Espero que sí. Bien, Dios nos da, así que tú eres el administrador del dinero y tienes que hacerlo muy bien porque algún día tendrás más. ¿Me siguen? La segunda cosa que debemos administrar es el tiempo. Lo que necesitas saber sobre el tiempo es que es el mismo para todos. Nunca tienes más tiempo. Ahora, cuando ganas más dinero, parece que tienes menos tiempo. En realidad, la gente dice, quiero ganar más dinero para tener más tiempo con mi familia. Y funciona al revés, porque también tienes más responsabilidad. Así que tienes que administrar mejor tu tiempo cuanto más ganes. Se están quedando muy callados. Algunos no me creen. Dejen que les pase. Porque cuanto más ganes, mucho más trabajarás. Y pensarás que menos tendré que trabajar, pero no es así, porque tienes mayor responsabilidad si no administras bien tu tiempo. Así que solo quiero que entiendan que el tiempo, cada uno de ustedes, no me importa lo rico o lo pobre que seas, solo tienes 24 horas al día. Nadie tiene más o menos tiempo. Todo el mundo tiene lo mismo. La tercera cosa es la energía. Es el tercer bien que Dios te da para que lo administres. Tienes que administrar tu energía. Bueno, odio decirte esto, pero a medida que envejeces tendrás menos. Menos. Por lo que no podrás hacer tanto en tus 60 como cuando tenías 30 o 40. No podrás, no tendrás tanta energía como antes. Así que tienes que ajustar esto. He sido muy bueno la mayor parte de mi vida administrando el dinero, los recursos. He cometido muchos errores en la administración del tiempo y la energía, porque no me di cuenta de que a medida de que mis responsabilidades aumentaban, mi tiempo parecía disminuir. No era menos, era el mismo. Pero no me di cuenta de que mis responsabilidades aumentaban, que es lo natural. Y no me daba cuenta de que a medida que envejezco, mi energía disminuye. Bueno, eso es solo un poco sobre el tema, pero ¿hay alguna área de tu vida que no estés administrando bien? Porque si la hay, puede afectar tu llamado y tu envío. Así que esta es la tercera área que necesitas administrar. Muy bien, liderazgo. Liderazgo. Vean Hechos 13, versículo 2. Hechos 13. Esto es cuando Pablo es finalmente enviado. Y mientras ellos servían al Señor y ayunaban, todo el día, ese es el liderazgo de la iglesia, el Espíritu Santo dijo, ahora, recuerden el llamado, el envío es el cuándo. Ahora, sepárenme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Llamó a Saulo 13 años, 14 años antes. Y luego el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Apostelo, perdónenme, el verbo. Así que, siendo enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, desde allí navegaron a Chipre. Quiero que noten algo, el liderazgo los envió, impuso las manos y los envió. Y la Biblia dice, siendo enviados por el Espíritu Santo. Ahora, por favor, escúchenme. El apóstol preeminente del Nuevo Testamento estaba comprometido con la iglesia local. Y estaba comprometido con el liderazgo, sirviendo al liderazgo. Y porque fue enviado por el liderazgo de la iglesia, la Biblia nos dice que fue enviado por el Espíritu Santo. ¿No es eso increíble? Porque fue enviado por el liderazgo, fue enviado por el Espíritu Santo. Así que Dios quiere enviarte a ti. Y escucha esto, Dios quiere enviarte a un lugar al que quiere que vayas, para hacer algo que Él quiere que hagas, para servir a alguien que quiere que ayudes. Quiere enviarte a un lugar al que quiere que vayas
y hay algo que quiere que hagas. Y hay alguien a quien quiere que ayudes. Pero desarrollarás algunas cualidades de carácter en tu vida para que cuando entres en el llamado de Dios tengas el carácter para apoyar el envío o la unción de Dios. Así que Jesús mismo, Efesios 4, dio dones al hombre o a la humanidad. Eso es lo que significa esa palabra cuando Él ascendió. Y el primer don que Él dio fue a los apóstoles. Y los apóstoles son enviados. ¿Pero para qué nos capacitan? Nos capacitan para llevar un mensaje, para ser enviados por Dios con un mensaje. Y quiero que te tomes un poco de tiempo esta semana y pienses, Dios, ¿a quién quieres que le lleve un mensaje? ¿A quién quieres que ayude? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Puede ser un enviado de Jesús para ayudar a otra persona. Me estoy divirtiendo mucho con esta serie llamada Los Dones de Jesús. 5 de ellos. Vamos a continuar esta serie la próxima vez. Acompáñanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Y es por eso que por tu donativo de cualquier cantidad, te enviaremos la serie Verdaderamente Libre del Pastor Robert como descarga digital. Te invitamos a visitar pastorrobert.com español para conectar con nosotros y solicitar tu copia digital. Asegúrate de ver todos los otros recursos disponibles de Pastor Robert en español y en inglés. Nuevamente, gracias por acompañarnos y esperamos que tengas una semana bendecida. Tu santidad hermosa es, brilla con intensidad. Por siempre tú has sido